Hola, pues aquí estamos de nuevo ahora con esta, digamos, nueva modalidad de ver este nuevo, este nuevo tema con, pues, nada más para ver la unidad número 4 con estas diapositivas que me encontré por ahí en la red. Pues están bien para lo que necesitamos saber nosotros de la que sería la teoría de muestreo, que nos va a servir para, pues para ya cuando entremos a estadística tener más que todo el conocimiento o al menos la información mínima necesaria para poder trabajar en este aspecto. Entonces vamos a ver estas diapositivas y con eso terminaríamos la unidad y el curso. Bien, para empezar, pues iniciamos con lo que es la teoría de muestreo. Ojo, estas están ahí en la red, no son mías, por aquello de que digan que me las plagié, ¿no? Ahí están, son públicas. Entonces, vamos a ver lo que es la teoría de muestreo. Nos dice ahí la definición, son definiciones muy simples. La teoría de muestreo se refiere al estudio de las relaciones que existen entre un colectivo o población y la muestra que se extrae de la misma. El estudio de las muestras permite hacer estimaciones de las características desconocidas de la población, tales como la media, la desviación típica, las proporciones, etc. Estas estimaciones se hacen a partir del conocimiento de las características de las muestras, media, desviación estándar, aquí dice típica o estándar, es la misma, proporciones, etc. Las características o medidas obtenidas de una muestra se llaman estadísticos. Y las medidas correspondientes a la población, parámetros. Ya lo habíamos platicado con anterioridad. Cuando una media muestral o estadístico es utilizada como representante de una característica poblacional o parámetro, se denomina estimador. Bien, pues entonces, así rápido lo que es muestreo es, nosotros tenemos una muestra, una población. Imagínense la población, estamos hablando de una refresquera y está llenando botellas o envases de 500 mililitros. Pónganle el nombre que quieran a la refresquera y claro que lleve la etiqueta el etiquetado de exceso de calorías, de azúcares, de grasa, lo que tenga que llevar. La población sería todas las posibles botellas que va a llenar. Esa sería la población. Y la muestra sería que nosotros en una semana o en un día o en una hora determinada tomáramos una pequeña porción de ellas, o sea, tomáramos 5 envases llenos, 10, 15, 20. Vamos a suponer que se pueden llenar en un día 1000, por decir algo. No tengo ni idea cuántas se puedan llenar, pero bueno, vamos a poner 1000. Y que nosotros queremos ver si realmente la despachadora está despachando los refrescos con 500 mililitros, con medio litro. Entonces tomamos una muestra que puede ser 10, 15, 20, pues no van a ser 1000, porque 1000 serían todas. Entonces nada más tomamos esa y las medimos y hacemos la anotación con las medidas que tomamos de esas 10 envases llenos, y esa sería la muestra. Sobre esa vamos a trabajar. Podemos encontrarle su media, y su media tendría necesariamente que ser 500 mililitros. No puede ser más, ni puede ser mucho más, ni mucho menos. Bueno, pues eso sería en sí lo que es una muestra, es el muestreo. Pero, bueno, para hacer la muestra lleva o tiene que llevar por fuerza,
pues un método sistemático, no es nada más ir y sacar las botellas que a mí se me antojen. No, hay toda una teoría y un procedimiento que se utiliza, que es precisamente de lo que vamos a platicar. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Olvídense de aquello. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una muestra? Pues es muy simple, es muy simple. El costo es menor y se pueden obtener rendimientos de dinero invertido. Bueno, pues aquí el autor de este trabajo pues se fue por el lado del dinero. Efectivamente esa es la idea, pero a veces no es, bueno, vamos a ver si más adelante nos dice. Se obtiene una disminución notable del tiempo necesario para alcanzar la información. Cuando una muestra posee 30 o más datos se denomina muestra grande, y si la muestra tiene menos de 30 observaciones se denomina muestras pequeñas. Al procedimiento utilizado para elegir una muestra se denomina muestreo. Pues en sí ese es el muestreo. Les decía que el menor costo, no, es que a veces es imposible tomar la población completa. O sea, sobre todo si las van a tener que vaciar, ¿no? Ese es el problema. Imagínense que tienen que vaciar la soda y volverla a llenar, pues no, pues ya no funcionó el experimento, pues por eso se hace una muestra, porque hay que vaciar 30 o 10, las que sean. Bueno, eso sí se lo tienen que grabar. 30 muestras de tamaño 30 o más son muestras grandes. Y muestras de 30 o menos son muestras pequeñas. Esto es muy importante porque cuando hagan el análisis estadístico en estadística inferencial, sí van a tener que diferenciar muy bien entre muestras grandes y muestras pequeñas, ¿verdad? Con muestras grandes y muestras pequeñas. 30 o más, muestras grandes. 30 o menos, muestras pequeñas, y dependiendo del tipo de muestra será el análisis que hagan o el procedimiento que tengan que seguir para hacer el análisis y poder sacar las conclusiones y tomar las decisiones que se necesiten. Esa es la idea de la estadística inferencial. Sacar conclusiones de una muestra y llevarlas a toda la población. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las encuestas de las elecciones. Pues por ejemplo nosotros, que somos un país de 130 millones de habitantes, póngale 80 o 90 los que tienen credencial para votar, y si quisiéramos saber por quién van a votar, se toman muestras, y ustedes lo pueden ver ahí en los periódicos, en la televisión, bueno, pues en las noticias, que la muestra es de 1500 encuestas. Por eso es muy difícil que le toque a uno que lo encuesten, ¿verdad? Es muy, muy, muy complicado decir, pues esas encuestadoras no pueden ser ciertas porque a mí nunca me han encuestado. Pues no, pues imagínense 1000, pues es muy, muy poco la cantidad, el tamaño de la muestra es muy pequeña. Aunque de todos modos son 1500, 1600 cuestionarios los que se responden. Entonces estaríamos hablando de una muestra grande. Y de esa muestra grande sacan por quién van a votar, ¿no? Y quiénes no van a votar, y sacan todas las conclusiones. Luego les falla. Bueno, pero pues es que ahí no es lo mismo que en un proceso industrial, porque ahí, bueno, pues la persona puede decir cualquier cosa y ya no funcionó la encuesta. Pero cuando hablamos ya en la industria, bueno, pues ahí sí es la máquina la que está despachando, ahí sí es una cortadora la que está cortando. Entonces, pues ahí sí es muy posible que la muestra represente los parámetros de la muestra, o sea, los estadísticos de la muestra, los valores de la muestra, la media de la muestra, la varianza de la muestra, la proporción de la muestra, represente muy bien lo que ocurre en el universo. Entonces, pues a veces entre las ventajas, pues es el económico, pero a veces no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo. Ahorita que tenemos de moda, por ejemplo, la vacuna contra el COVID o COVID, pues ni modo de aplicarle la vacuna a todos para ver si funciona. Pues no, se le aplica a un grupo pequeño, en este caso
Por ejemplo, una de las vacunas creo aplicó 50,000. Estamos hablando de una población de 7,000 o 8,000 o millones de habitantes que existimos en el planeta Tierra. Entonces 50,000 pues, son muy poquitas. En México creo que se iban a aplicar 500 o 1,000 de una de las laboratorios que está haciendo la muestra. Pues ahí no hay manera de aplicársela a toda la población. Tiene que ser una muestra, checar o revisar perfectamente primero que genere inmunidad y luego que no genere alguna reacción contraria. Entonces, pues esa es una de las ventajas. O a veces no hay más que de esa manera se puede hacer, nada más. Sobre todo en medicina no hay otra manera de experimentar, tiene que ser pues con muestras. Necesidad de muestreo, bueno, pues en una población infinita, pues básicamente esa es la primera necesidad. Si la población es muy grande, pues no la puedo checar a todas. Población uniforme, procesos de investigación destructiva, por ejemplo, cuando tenemos estamos checando la resistencia de un ladrillo, pues para checar la resistencia de un ladrillo, pues necesitamos romper el ladrillo, a ver dónde se rompe. Pues ni modo de romper todos los ladrillos, entonces ahí pues tiene que ser una muestra. Pues el costo, ¿verdad? Y la calidad, dice ahí. Hay varios tipos de muestreo, aquí no nos lo pusieron, pero hay varios tipos. Muestreo con o sin reemplazo. Bueno, los muestreos con reemplazo es cuando nosotros tomamos el elemento y luego lo volvemos a meter a la población para extraerlo. O sea, vuelve a ser candidato a ser extraído. Ese se llama muestreo con reemplazo. Sacamos, medimos y lo volvemos a depositar. Es como si, hablando de las encuestas, pues si allá me encuestaron a mí para seleccionar, pues vamos a quitar el candidato. Vamos a suponer que la encuesta es para vender una crema para la cara o para las arrugas ahora que nos estamos haciendo viejos. Entonces imagínense que ya me encuestaron, que si uso cremas y cosas de esas, y pues ya, llené mi cuestionario. Pero que no anoten mi nombre, entonces que vuelva a ser susceptible a ser encuestado. Entonces ahí ya sería una encuesta con reemplazo. Y sin reemplazo, pues es cuando ya me seleccionaron y saben que ya me seleccionaron a mí y que ya no puedo volverme a seleccionar. En el caso de la vacuna, pues te seleccionan a ti, te tienen que anotar, eres tú, eres fulano de tal, tienes estas enfermedades, pesas tanto, mides tanto, tienes el color de ojos de este tipo y te aplicamos la vacuna, pues ya no te la van a volver a aplicar. Entonces esa es una con reemplazo y sin reemplazo, serían los muestreos, ¿sí? Los muestreos con reemplazo y sin reemplazo. Entonces aquí lo tenemos, dice que sin reemplazo, pues es cuando un elemento de la población solo puede ser seleccionado una sola vez. Y luego tenemos, pero fíjense que aquí ya nos apareció un elemento de la población. Entonces, población va a ser entonces, dice aquí muy acertadamente, es una colección de todos los elementos que estamos estudiando y acerca de los cuales se intenta extraer conclusiones. Pueden ser finitas o infinitas. Bueno, pues la población puede ser todos. Y ojo, población, no confundirla con la población que nosotros le llamamos pueblo. O sea, el pueblo, eso de los políticos, el pueblo, la gente, las personas, no. Población es sobre lo que estamos estudiando. Pueden ser productos que se fabrican en una planta, puede ser una parte de un producto que se fabrica en una planta, pueden ser personas, pueden ser, aparte de personas, pueden ser animales, puede interesarnos el número de bacterias que se encuentran en un líquido, esa sería la población, pueden ser bacterias, pueden ser virus. Bueno, pues eso sería población, o sea, población es
el elemento de estudio, lo que nos interesa saber, ¿sí? Y, por ejemplo, de un producto, pues ahorita les puse el ejemplo de la despachadora, pero también puede ser la pesa con las que se miden las tortillas, puede ser las bombas de una gasolina, de una gasolinera. Todo eso sería población, ¿sí? La muestra, pues es una parte de esa población. Se toma la muestra con el objeto de investigar, dice aquí, las propiedades de la población. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces pues hay varios tipos de muestreo. Lo que nos interesa a nosotros pues es el muestreo estadístico. Muestreo estadístico es el que se usa en estadística inferencial. Es un enfoque sistemático para seleccionar unos cuantos elementos de un grupo de datos de la población a fin de hacer algunas inferencias sobre el grupo total. Desde el punto de vista matemático, podemos describir las muestras y las poblaciones mediante medidas como la media, la moda, la desviación estándar, etc. No es más que el procedimiento a través del cual se obtiene la muestra. Ese es el muestreo estadístico. El muestreo estadístico es entonces el procedimiento mediante el cual se obtiene la muestra. Así de sencillo. Ahí le dejamos, ¿sí? Se toma la muestra. Entonces ahí pues sí es muy importante la manera como se toma la muestra. Es muy importante. Y ojo, aquí en estadística inferencial hay la estadística paramétrica y hay la estadística no paramétrica. Ojo, ustedes van a ver la estadística paramétrica. Aunque llevan estadística 1 y estadística 2, quizá en la estadística 2, no he visto su temario, puedan ver algo de estadística no paramétrica. Son para poblaciones muy específicas, ¿eh? Pero generalmente lo que nosotros trabajamos, o lo que se trabaja en las industrias y en mercadotecnia, pues es la estadística paramétrica. O sea, y hablamos de parámetros, pues hablamos de la media, la desviación, la varianza, la proporción, diferencia de medias, diferencia de varianzas, diferencia de proporciones, cuando se compara una población con otra. Esas son la estadística paramétrica. Esos son los parámetros de una población. Y cuando hablamos de una muestra, entonces decimos que son estadísticos de la muestra. Ok, pues vamos a ver los tipos de muestreo. Pues el primer tipo de muestreo que nos manejan aquí, aunque aquí no lo repiten, pues es el muestreo de juicio o no probabilístico. Bueno, pues ese es cuando se toma la opinión de expertos, más que todo. Se toma la opinión de expertos, gente que conoce y que puede decidir qué es lo que se va a muestrear. Pero ahí no es un muestreo probabilístico, es por experiencia, vamos a decir. ¿Se puede sacar conclusiones? Claro que se pueden sacar conclusiones, pero depende mucho del tipo de población y de trabajo que se quiere hacer. Muestreo a juicio o no probabilístico. El que nos interesa a nosotros pues es este muestreo que le llaman muestreo aleatorio, que es el muestreo probabilístico o errático. O sea, en la medida en que nosotros tomemos una muestra muy bien, puede ser que los resultados que nos dé esa muestra sean muy buenos para poderlos exportar a la población. Entonces sí es muy importante que el muestreo sea totalmente aleatorio. ¿Y qué significa que sea totalmente aleatorio? Que cada uno de los elementos tenga exactamente la misma probabilidad de ser seleccionado. Ese es un muestreo aleatorio. Que cada elemento de la población tenga exactamente la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Ok? Y dentro del muestreo aleatorio, pues está el muestreo aleatorio simple. Ahorita platicamos sobre él. Muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerado. Así nada más para el muestreo estratificado es cuando dividimos
una población en varias partes y luego decimos, bueno, pues de estos voy a tomar 3, de estos voy a tomar 4. De hecho, el muestreo estratificado en las encuestas de elecciones, en las encuestas de elecciones tiene que ser un muestreo estratificado. O sea, no pueden escoger, por ejemplo, del centro del país, llámese del Estado de México, de la Ciudad de México, que son los que más población tienen, a, por ejemplo, los de Chihuahua. O sea, en Chihuahua quizá tomemos a 1 o 2, pero en el centro pues tengo que tomar 10 o 50. ¿Por qué? Pues porque ellos representan más. Y desde luego la manera de pensar o de actuar o de conocer o de preferir a alguien como candidato en el centro, pues es diferente a las preferencias de los del norte, por pues por lo que sea, ¿no? Simplemente por el hecho de que estás en otra parte del país, bajo otras condiciones y otras circunstancias. Y son más, entonces ahí tendría que ser más, no puede ser totalmente aleatorio. Tendrían que seleccionar más de ahí para que sea representativo de esa parte del país y, por ejemplo, de nosotros, pues poquitos menos porque somos menos. Ese sería un muestreo estratificado. Bueno, pues yo creo que... Bueno, vamos a terminar lo del muestreo. El muestreo aleatorio les decía que es cuando se conoce la probabilidad de que un elemento o población figure o no en la muestra. Puede ser, bueno. Entonces el muestreo aleatorio es cuando todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? Y luego ya hay el tipo de muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio simple. Bueno, pues yo creo que ahí nos quedamos, ¿no? Por hoy. Entonces nos quedamos en un muestreo aleatorio, donde la probabilidad empieza. Y continuamos la siguiente sesión con el muestreo aleatorio simple. Vamos a ver de qué se trata. Ok, bueno, pues así iniciamos la unidad número última. ¡Qué emoción! Y luego que se llama muestreo. Entonces, pues cuídense mucho. Ahorita todos tenemos la misma probabilidad de que nos vaya mal en cuanto a infectarnos. No se crean. El que se quede en su casa, pues tiene menos posibilidades de que se contagie. El que anda en la calle echando relajo, bueno, pues aumenta la probabilidad. Pero no dejan de ser probabilidades. Ok, pues con esto terminamos la sesión. Cuídense mucho, échenle muchas ganas. Ya están en la recta final. Al menos nosotros en estadística, probabilidad, ya vamos casi para terminar. Esperemos antes de que empiecen las posadas, como dijimos, estar ya libres de polvo y paja.